a mi pantalla y ya se está grabando. Compartir, ocultar. Ahí está. Bueno, hoy vamos a ver entonces la penúltima unidad, que son funciones cuadráticas. Habíamos visto nosotros en una unidad funciones lineales cuando teníamos x elevado a la primera. Después habíamos visto la vez pasada funciones y les había dicho que la función cuadrática íbamos a dejar reservada, por decirlo. ¿Por qué? Porque tiene un comportamiento especial para sus gráficos y para lo que tenga que ver con dominio y recorrido y demás. Hablando de dominio y recorrido, rindieron re bien esa última parte. O sea, poquísimos son los que trataron de copiar y no pudieron y dejaron en el intento. Y la mayoría se equivocaron en esa parte donde decía calcula f de 2 más g de menos 2, no sé qué, y decía al cuadrado completo. Y como 3, 4 por ahí se olvidaron de ese cuadrado. Ahora han visto en comentarios que les envié para que puedan tener en cuenta en dónde se equivocaron. Bueno, entonces la función cuadrática tiene esta expresión general: ax cuadrado más bx más c, en donde a tiene que ser diferente a 0. ¿Por qué? Porque si a es 0, entonces se me anula esta parte y me va a quedar bx más c. Y bx más c es lineal, entonces tiene que ser diferente a 0. Cuando me dice que es diferente a 0, yo puedo tener positivo, negativo, fracción, decimal, cualquier valor real. Entonces me dice, siendo A, B y C constantes. Significa eso que puede ser cualquier número real, así como les dije. Cuando me dice constantes, puede ser cualquier valor real. Bueno, ¿qué más nos dice? Se denomina función cuadrática. La gráfica de una función cuadrática es una curva denominada parábola. Se van a acordar más o menos porque esto desarrollamos en el colegio. Entonces, la forma que tiene es una parábola. La parábola se abre hacia arriba o hacia abajo. La diferencia con lo que nosotros habíamos estudiado alguna vez en matemática del colegio es que nosotros podíamos abrir también hacia la derecha y hacia la izquierda. Pero para nosotros eso no es válido. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de funciones habíamos dicho que x no puede tener dos valores de y. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero abrir hacia aquí y quiero abrir hacia aquí, ¿qué va a pasar? Que la x va a tener un valor hacia arriba y un valor hacia abajo. Lo mismo ocurriría si abro hacia la izquierda. Entonces, esa no es una función para nosotros. Solamente estas dos posibilidades es que tenemos para que podamos decir que es una función cuadrática. Entonces, ¿cuál es la característica de la parábola? Que puede abrirse hacia arriba o puede abrirse hacia abajo. En este caso, lo que a nosotros nos interesa y nos va a interesar para las aplicaciones que vamos a ver seguramente en la próxima clase, va a ser esta partecita que le llamamos vértice. Entonces, fíjense, acá tengo mi vértice. ¿Qué significa eso? Ese es el punto mínimo en este caso cuando está abierto hacia arriba. Cuando está abierta hacia abajo nuestra parábola, entonces el vértice toma lo que le llamaríamos un punto máximo, ¿sí? Después ustedes en el otro semestre van a estudiar también análisis de funciones, en donde puedo tener ya, por ejemplo, sucesiones de curvas. Entonces ahí voy verificando cuántos puntos máximos, cuántos puntos mínimos tiene y demás. Inclusive en parábola también van a tener que estudiar un poco ahí, pero con derivadas, con aplicaciones de derivadas. Bueno, entonces, a ver, la función cuadrática entonces tiene esta característica que es una parábola. Para nuestro caso, entonces, repitiendo, se abre hacia arriba o se abre hacia abajo. Lo que nos va a importar a nosotros, así como les dije, es determinar esta coordenada, la coordenada del vértice. ¿Por qué? Porque en algunos casos me va a decir, por ejemplo, determina el costo mínimo, o por ejemplo me dice determina el ingreso máximo. Entonces, obviamente, voy a tener que ver en dónde tiene su punto extremo, por decirlo de alguna forma. Me dice también acá en esta partecita
La gráfica de una función cuadrática es una parábola. Una parábola puede abrir hacia arriba o hacia abajo indefinidamente. ¿Qué significa eso? Que esto se extiende hasta el infinito positivo y este se va hasta el infinito negativo en relación al eje Y. Cuando abre hacia arriba, su punto más bajo se llama el vértice y es el punto mínimo. Esta partecita, este es mi punto mínimo entonces. Cuando abre hacia abajo, que es esto, el punto más alto se llama el vértice y es el punto máximo. Nota, si la parábola abre hacia la derecha o hacia la izquierda, no es una función, por lo que acababa de decirles. Si yo tengo de esta forma, entonces un valor de x tendría dos valores de y por definición de funciones que nos decía que solamente puede tomar un y un único valor, entonces no va a poder ser posible. Entonces nos olvidamos de esas situaciones. Tenemos en verdad 4 situaciones de parábolas, pero para nosotros en funciones solamente estas dos. Bueno, como yo sé cuando miro la ecuación de la parábola si se abre hacia arriba o hacia abajo? Y entonces acá tengo un resumen también que me indica eso. Me dice que si la A viene a ser la constante que le acompaña a la x al cuadrado, y si tiene entonces un número positivo, entonces decimos que la parábola ocurre ¿qué cosa con ella? Se abre hacia arriba, es cóncava. O sea, ¿qué significa eso? Que esta parábola que tengo acá como ejemplo, entonces si yo le pongo algún valor en el sentido de darle un nombre a la función de acuerdo a su ubicación en el plano cartesiano, entonces la A tiene que ser positiva. La A viene a ser el valor constante que le acompaña a la x al cuadrado. Y me dice, es cóncava, cóncava significa que se abre hacia arriba, y la curva tiene un valor mínimo en el vértice. Este va a ser mi punto mínimo y es el vértice. Esta parte que tenemos acá, un ratito, esta parte que tenemos aquí, esta parte que tenemos aquí que yo puedo mirar y puedo verificar que acá tengo, por ejemplo, una recta. Fíjense, esta recta que está en forma, digamos, imaginaria. Le decimos eje de la parábola. ¿Por qué? Porque yo veo que es simétrica hacia aquí y hacia aquí. ¿Qué significa simétrica? Que si yo tengo acá un eje, entonces esta parte va a ser igualita a la otra parte. A este le decimos entonces eje de la parábola. El eje de la parábola es una recta y una recta imaginaria. En algunos casos, para graficar, por ejemplo, nos convendría hacer eso, pero vamos a ver cómo es más fácil para nosotros después. Ay, a ver. Mi gente todavía entrando. Y acá también yo tengo un eje en esta parte. Entonces, fíjense, este es mi eje de la parábola. Bueno, ¿qué ocurre si la A es negativa? Si la A es negativa, la parábola se abre hacia abajo. Es convexa y la curva tiene un valor máximo. Yo puedo poner acá un ejemplo para que puedan ustedes identificar o saber a qué me estoy refiriendo. Por ejemplo, yo digo así, x al cuadrado más 2x más 3, por ejemplo. Obviamente, para que sea una función, yo voy a decir y es igual. ¿Por qué? Porque tenemos la relación de dos variables. La x, que es nuestra variable independiente, y la y, que es nuestra variable dependiente. Entonces, fíjense acá qué ocurre. El valor constante que le acompaña a la x es un 1. Si yo le pongo, por ejemplo, 3, entonces mi valor a es positiva. Entonces, a eso se refiere cuando me está diciendo. Entonces, por eso les decía que cuando yo miro una función de la parábola y solamente no necesito de alguna forma hacer todavía cálculos, yo ya puedo saber si se abre hacia arriba o hacia abajo. También tienen que saber de que yo puedo representar a través de, por ejemplo, f de x. ¿Por qué? Porque f de x también viene a ser y. Y yo puedo tener, por ejemplo, esa misma función al revés. Puedo tener, por ejemplo, así. 3 más 2x y más x al cuadrado. No necesariamente voy a tener en forma ordenada, o sea, en forma descendente que le decimos. Yo puedo tener así también. Inclusive, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir también que yo no tenga los tres sumandos, por decirlo. Yo puedo tener, por ejemplo, así nomás. Vamos a suponer acá, así, x al cuadrado. Cuando, por ejemplo, una función cuadrática no tiene
su parte de la constante con la x y tampoco tiene un valor independiente, como es en este caso el 3. Entonces me está diciendo directamente que esa parábola pasa por el origen de coordenadas. Entonces puedo tener esa situación. En el otro caso, entonces, si tengo negativo, o sea, puedo poner los mismos ejemplos, por decirlo, y entonces fíjense cómo ocurriría acá. Yo puedo tener así, poner así, ejemplos. Acá también voy a poner ejemplos porque al final puse 3 ejemplos. Entonces yo tengo, por ejemplo, acá, menos x cuadrado. Y acá, menos x. Puedo tener también cualquier valor, no sé, por decirlo. Tengo así, 1/2. 1/2, por ejemplo. Sin problemas. ¿Por qué? Porque también es una constante. No necesariamente va a ser de esta forma en términos de números enteros, por decirlo. Puedo tener decimal. Inclusive yo puedo tener así también, 0,5, por ejemplo. Me dice negativo, entonces me está indicando eso que se abre hacia abajo mi parábola. Entonces, rápidamente cuando ustedes, por ejemplo, están antes de trabajar, ya pueden saber, y si están haciendo su gráfico y ocurre al revés de lo que están ya mirando ustedes, entonces ya les tiene que llamar la atención. Bueno, así como les dije al principio, lo que a nosotros nos va a interesar en este caso es determinar el vértice. ¿Por qué? Porque acá es en donde nosotros nos vamos a concentrar después con las aplicaciones. Ahí es en donde, por ejemplo, me va a decir, así como ya les dije también, haya el mínimo costo o haya el máximo ingreso. O haya, por ejemplo, aquí vamos a utilizar todo otra vez lo que habíamos visto con funciones lineales. Cuando yo tenía, por ejemplo, ingreso que era, ¿a qué era igual ingreso? Era el precio por la cantidad. Si yo tenía costo, por ejemplo, entonces era costo total es igual a costos fijos más costos variables. Y también puedo tener, por ejemplo, utilidad. Entonces, utilidad que era igual. Utilidad era igual a ingresos menos costos. Entonces, todo eso yo voy a utilizar otra vez en este capítulo, solo que ahora ya tenemos entonces una x al cuadrado. Bueno, siguiendo, entonces a mí me interesa saber el vértice en dónde se encuentra, este punto máximo o el punto mínimo, en este caso mínimo y en el otro mi máximo. Entonces puedo hacer por esta formulita, el vértice yo puedo determinar a través de esto que me da álgebra. Álgebra es el que me da el vértice en este caso. Es fácil de hacer, pero no hace falta que les muestre porque nosotros no estamos haciendo deducción de fórmulas. Ahora bien, por ahí, no sé, caemos otra vez en matemática 2 juntos y entonces ahí es más fácil porque vamos a usar derivadas. Cuando usamos derivadas es mucho más fácil inclusive. Entonces, para hallar mi x, porque acuérdense que nuestro vértice, acá le voy a poner así, vértice es una coordenada. O sea, ¿qué significa eso? Que viene de esta forma. Entonces, fíjense, vértice es x e y, y entonces, ¿qué me está diciendo acá? Que la x, entonces voy a determinar a través de menos b sobre 2a. Y la y voy a determinar a partir de esto. Entonces, voy a poner acá abajo para que se acuerden de que yo puedo, entonces, sacar como un cálculo auxiliar para saber en dónde tengo mi vértice en relación al eje y, o sea, en relación al eje X, entonces es esto lo que me está diciendo. Y también yo puedo, por ejemplo, poner de esta forma. Yo quiero y, entonces y a qué es igual. Y es igual a todo esto que tenemos aquí. O sea, esto es para que tengan en cuenta que si yo tengo, por ejemplo, que mi vértice me dice 2, 1, entonces me está diciendo que cuando hago el reemplazo en esta formulita, entonces yo tengo ese valor 2. Y si me da 1, entonces estoy haciendo el reemplazo en esta formulita. También, fíjense que puedo utilizar este mismo. Y este es más fácil inclusive que nosotros habíamos visto en funciones. ¿Por qué? Porque la x me dice que voy a tener que buscar haciendo este menos b sobre 2a, menos b sobre 2a, y la y puedo buscar haciendo ¿qué cosa? F de menos b sobre 2a. ¿Qué me está diciendo esto? ¿Qué me está indicando esto? Que si me da, por ejemplo, vamos a suponer, la x me da un 2 acá. Entonces yo puedo decir acá, f de 2 también aquí. ¿Y qué hacíamos cuando teníamos f de 2? Entonces ese 2 teníamos que reemplazar en la función original y teníamos el valor de la y. Entonces puedo sin ningún problema hacer eso y que inclusive puede ser que sea más fácil para hallar
el vértice haciendo el uso de funciones normales, por decirlo. Entonces les voy a poner ese ahí para que se acuerden a qué se refiere cuando tengo estas dos cositas acá. Y el vértice obviamente es una coordenada. Bueno, ¿alguna consulta hasta aquí, niños y niñas? ¿Algo que les llame la atención o algo que quieran agregar? ¿Les escucho? Hola. Hola. No, profe, no. Bueno, vos vas a ser mi asistente de cátedra Alana, por favor, porque si no parece que yo estoy acá y ustedes están ahí tomando, no sé, whisky ya a esta hora de la noche. Bueno, a ver, entonces vamos a hacer algunos ejercicios prácticos para tener training en el asunto. Bueno, lo primero que ustedes tienen que hacer es, entonces, analizar eso que les dije. O sea, van a mirar la ecuación y van a decir, a ver, mi parábola se abre hacia arriba o se abre hacia abajo. Entonces, fíjense el primer ejemplo que tengo. Me dice, y es igual a f de x, es igual a menos x cuadrado menos 4x más 12. Entonces, ¿hacia dónde se abre? Y ahí entonces miro el numerito que le acompaña a la x al cuadrado y encuentro que es negativo. Entonces, si es negativo, ¿qué ocurre? Se va a abrir hacia abajo mi parábola. Si se abre hacia abajo, entonces el vértice va a ser un punto máximo para nuestro caso. Lo que también sería conveniente para ustedes para que puedan no errar ya una vez cuando tengan en la mente que se va a abrir hacia abajo, es sacar las coordenadas, o sea, sacar las constantes en A, B y C. Y eso les va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a usar en verdad. O sea, si yo digo A, entonces A es el número que le acompaña a la x al cuadrado. Entonces, en este caso, ¿cuánto vale A? Y A vale entonces menos 1. Si, no, si tengo solamente x cuadrado, entonces va a valer 1 nada más. Pero saquen así, por más de que acá no se vea el 1, tienen que sacar el 1 acá, porque van a necesitar después para poder continuar haciendo sus calculitos. ¿B cuánto vale? B vale menos 4. Como yo sé quién es A, quién es B y quién es C, y acuérdense de la forma general va a ser siempre así. Si está ordenado o está desordenado, no importa, igualmente la A, la B y la C tienen que comportarse de esta forma. La A, que está con la cuadrática, así, voy a ponerle ahí, la A está con la cuadrática, la B está con la lineal, o sea, con la X, y la C, entonces, ¿qué ocurre? La C es la independiente. Algo que acá también no ahondé en detalles parece es que puede ser que no tenga la parte de la X y puede ser que no tenga la parte de lo que sería en este caso su término independiente. Lo que les dije era que si no tiene valor independiente, que la parábola pasa por el origen de coordenadas. Pero yo puedo tener, entonces, indistintamente, yo puedo tener x cuadrado más 2x y puedo no tener, por ejemplo, esta parte que es la constante, o sea, la independiente. Puedo tener, por ejemplo, x cuadrado más 3 y puedo, por ejemplo, no tener esta parte de 2x. Entonces, si no tenemos todos los términos, tenemos que poner que es igual a 0. El lugar que le corresponde a cada uno tiene que conservarse, no es porque yo tenga, por ejemplo, no sé, por decirlo, menos x cuadrado y más 12, y ustedes van a decir que b es 12 y c es otra cosa, o sea, tienen que poner el orden que le corresponde a cada una de ellas. Y acá, entonces, mi c es igual a 12. Y ahí, para qué hago eso? Para que pueda, entonces, buscar mi vértice, porque ahora vamos a graficar, ¿sí? Y para graficar necesito, sí o sí, lo que sería para nosotros, entonces, el vértice. Me dice acá, determina las coordenadas del vértice, o sea, me dice lo acá, grafique la parábola. Yo, si me dice, vamos a suponer que me decía, por ejemplo, grafique la parábola y me daba directamente esta función. Entonces, ¿qué iba a hacer yo? Y necesariamente tenía que hacer mi vértice. ¿Por qué? Porque de ahí voy a irme hacia la derecha y hacia la izquierda para hacer mi tabla de valores. O inclusive puede ser que tenga más posibilidades de hacer de otra forma, que les voy a mostrar también. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos B, que es X,
Esto es lo que estamos necesitando. Esta B, X y Y. Entonces vamos a poner ahí como una incógnita, por decirlo, para hacer así todo ordenado, así como me gusta. Entonces, determinen las coordenadas. Entonces voy a poner aquí, así. Y eso es lo que queremos entonces, así de esta forma. Hay gente que rindió así maravillosamente bien la vez pasada que, no sé, quería agarrar, imprimir y guardar para recuerdo por ahí. Y hay otra gente que no le entra vaga, impresionante, es como son desordenados, porque las chicas son ordenadas. Bueno, entonces, esto es lo que yo necesito. Ya tengo A, ya tengo B y ya tengo C. Entonces, ¿se acuerdan que sacamos esto para que nos sea más fácil? Entonces, yo puedo traer esto aquí y entonces hacemos ahí nuestro calculito rápidamente. Voy a poner así, esto voy a bajar para no tener los dos juntos. Voy a poner así, esto saco de aquí, porque si no se nos va a juntar todo y va a ser un desastre. Ahí. Bueno, entonces ahí vamos a hacer nuestro calculito. Es igual a, acuérdense siempre del negativo. El negativo no pueden olvidarse, para nada. No se olviden de ese negativo porque si se olvida me va a dar otro valor y el valor tiene que ser exacto. Entonces, menos, y me dice B. Entonces ya tengo el valor de la B. Voy a poner entonces aquí mi signo de cociente o de división. Entonces, B, ¿cuánto vale? Me dice menos 4. Y después, ¿cuánto me dice? 2 por A. Entonces voy a poner 2 por, ¿cuánto vale A? Menos 1. Tienen que hacer así 1 a 1, porque si no se van a equivocar, ya les digo bien. Bueno, entonces, ¿cuánto tengo acá? Tengo 3 signos acá, más ella botar la signo. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, menos por menos más por menos menos. O puedo decir, por ejemplo, menos por menos más, y entonces me va a quedar siempre el negativo acá. Entonces, puedo hacer menos por menos, más por menos, menos. O digo, menos por menos, más por menos, menos. De cualquier lado me va a dar siempre ese negativo. Menos, ¿y cuánto me va a dar entonces? 4 dividido 2, 2. Y ahí ya tengo mi primer valor que sería entonces para el vértice. Ahora hacemos el siguiente. Entonces aquí va a ser un poco más largo. Y acá es donde les voy a mostrar los dos que tenemos ahí también escritos. Entonces va a ser así. 4 por A por C menos B al cuadrado. B al cuadrado. Entonces voy a tener así. ¿Cuánto vale B? Menos 4 al cuadrado. Así. Sobre 4 por A. ¿A cuánto vale? Menos 1. Así. Y hacemos entonces nuestra operación indicada ahí. Y tengo. Acá voy a tener ¿cuánto? Más por menos, menos. Menos por más, menos. ¿Cuánto tengo ahí? 4 por 12. 12 por 4, 48. 12 por 4. 48. Menos. Y aquí, fíjense que este negativo está elevado al cuadrado, entonces se me va a convertir en positivo. Entonces voy a decir ¿cuánto? 4 por 4, 16. No vayan a hacer así menos por menos más y me ponen un más acá. ¿Por qué? Porque este negativo está elevado al cuadrado. Entonces, el cuadrado le afecta al signo y también a la base numérica. Sobre, y acá ¿cuánto tengo? Menos, más por menos, menos 4. Y ahí entonces hacemos. ¿Cuánto me da aquí? Menos signos iguales. Se suma y conserva el signo. Ahí ya tengo una operación. Menos 48, menos 16. Entonces tengo menos 64 sobre menos 4. ¿Y cuánto me da acá? Menos por menos más. Entonces 64 dividido 4 y me da 16. Entonces, ¿qué es lo que acabo de obtener? Lo que acabo de obtener es mi abscisa y mi ordenada del vértice. Entonces, voy a poner así. Ya, no se va. Ahí, ahí y ahí. Y entonces puedo escribir mi vértice como un resultado acá. Porque se acuerdan que nos había pedido eso. Entonces voy a poner acá. Vértice es igual entonces a menos 2 y
16. Ahí está. Ese es mi vértice. Bueno, ahora vamos a hacer de la otra forma como les dije, ¿verdad? Entonces ustedes van a ver después si hacen por el primero o por el segundo. Vamos a poner así en un... Así. Bueno, ¿qué era que me decía el siguiente? Fíjense acá. Por esta expresión voy a usar, o sea, me dice esto. Vamos a copiar y vamos a llevar ahí para tener a la vista. Llevo aquí. Bueno, entonces x ya tengo que vale ¿cuánto? Ya tengo que vale menos 2. Necesariamente voy a tener que usar esto, menos b sobre 2a también para este caso. Pero me dice acá el otro, y esto es lo que voy a hacer como un cálculo auxiliar, esta partecita. Entonces vamos a poner abajo, así, y entonces voy a poner, es igual, f de, ¿cuánto vale menos b sobre 2a? Y acá yo tengo menos b sobre 2a vale menos 2. Menos 2. Entonces, ¿qué hago ahí? Me está diciendo f de menos 2. Y esto nos va a hacer así conocido. ¿Por qué? Porque hicimos la vez pasada, antes del examen, este f menos 2. ¿Dónde reemplazamos este menos 2? Y en la función original. ¿Cuál es la función original? Esta es nuestra función original. Entonces, aquí tengo que hacer mi reemplazo. Voy a llevar acá para tener a la vista también. Voy a poner aquí. Y entonces hacemos ahí esto. Va a ser entonces ¿cuánto? Voy a copiar este y reemplazamos la x con el valor que me indica ahí. Me dice menos 2, entonces en vez de esta x va a ser menos 2 al cuadrado, así. Y en vez del 2, entonces acá va a ser 2. Y esto es lo que vamos a operar. Operar. Parece que, no sé, un paciente que está en cirugía. Entonces va a ser menos 2 por 2, 4, desaparece y el negativo porque el negativo está elevado al cuadrado. Menos por más menos, 4 por 2, 8, más 12. Y hacemos eso. ¿Cuánto nos da? Menos 4, menos 8. ¿Y por qué me sale 0 en este caso? O sea, algo está mal en algún lado. Eh, Menos 4, menos 8 y más 12 me va a dar 0. A ver, ¿qué hicimos mal en algún lado? O yo copié mal la formulita. Un gatito, un gatito. Voy a mirar en dónde está mal nuestro 4 por A. 4ac menos b cuadrado. Menos 48 menos 16. Esto está bien. Y acá... Ah, acá está. Miren acá, chicos y chicas. Acá este es menos 2. ¿Ven? Menos 2. ¿Por qué? Porque acá pusimos nosotros f de menos 2 y acá yo no le puse ese menos 2 y ahí ya se me fue al otro lado. Entonces acá voy a tener ¿cuánto? Menos por menos, más. Y ahí ya cambia totalmente la expresión. Entonces tengo menos 4 más 8 más 12. ¿Y cuánto me da? Más 2. Me da 16. ¿Ven? Entonces puedo hacer indistintamente para hallar mi valor de la y por este o por este. Inclusive yo puedo ponerle también acá que esto es y es igual a tanto. Ahí. Y acá entonces ya tenemos también nuestro vértice. El vértice entonces va a ser igual a ¿cuánto? A menos 2 y 16. Y ahí está. Entonces este es otro método. Le voy a poner por acá otro método así para que se acuerden. U otra forma, no es otro método, otra forma de hacer para hallar el vértice. Bueno, ahí tengo entonces, esto ya está. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos graficar. Entonces ahí sí, ya tenemos que hacer algunas cuestiones. Va a ser complicado a mí hacer mi gráfico acá porque no tengo una forma para escribir y entonces nos vamos a Paint para que puedan ver cómo se hace el gráfico. Entonces, otro método, así. Bueno, entonces me voy a Paint. Acá tengo mi Paint. Si ustedes quieren hacer en algún programa o lo que sea, hagan sin problema. Igual les va a salir y les va a ser fácil. Y voy a poner doble pantalla para ver los datos que necesito para mi gráfico. Ahí está. Acá estamos. Bueno.
Acá estamos. Bueno, ya tengo entonces, ¿qué cosa? Ya tengo mi vértice que es ¿cuánto? Menos 2 y 16. Yo puedo hacer dos cosas acá. Por un lado, puedo ver en dónde intercepta, por ejemplo, esta parábola al eje X. ¿Para qué? Para que si quiero hacer por tabla de valores, entonces para que pueda tener una idea de en dónde tengo que hacer mi cálculo. Que de lo contrario va a ser más complicado para mí. Entonces, si quiero hacer eso, voy a poner acá para el gráfico. Eso puedo hacer todavía antes de llevar a Paint. Para el gráfico. Para el gráfico. Bueno, en este caso, fíjense, yo tengo menos 2 y 16. Entonces, mentalmente, ¿en qué cuadrante está menos 2 y 16? Menos 2 y 16 está en el segundo cuadrante. ¿Hacia dónde se abre nuestra parábola? Nuestra parábola se abre hacia abajo. Entonces va a intersectar en algún lado al eje X. Cuando yo me doy cuenta que, por ejemplo, no intersecta con el eje X, cuando, por ejemplo, hago mi parte de álgebra y no me da un valor, por ejemplo, me da imaginario. Y acá hacemos así. Como yo quiero saber en dónde intercepta al eje X, entonces, ¿qué puedo hacer acá? Esta es nuestra función original. Yo puedo igualar a cero esa y que tenemos acá. ¿Sí? Voy a poner acá, así. Y entonces igualamos a cero esto. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos diciendo que y es igual a cero, entonces ahí estamos diciendo que intersecta el eje X. ¿Qué puedo hacer acá? ¿Qué puedo hacer aquí? A ver si me dicen o me dan alguna ayuda ahí en la campaña. Bueno, de esta forma no puedo hacer porque tengo mi x al cuadrado está con negativo. Entonces necesitaría multiplicar con, inclusive yo puedo poner acá también mi cero, que es igual a cero. Y entonces veo mejor así. ¿Ven? Como yo necesito sacar el valor de la x que hace que sea igual a esta expresión, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tener que multiplicar sí o sí por menos 1. ¿Por qué? Porque de lo contrario no vamos a poder hacer porque no tengo una raíz cuadrada negativa. Entonces voy a decir por menos 1. Y entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener esto. Voy a poner acá abajo, lo copiamos aquí. Y entonces voy a cambiarle de signo. Si multiplico por menos 1, entonces esto se me hace positivo. Esto se me hace positivo. Esto se hace positivo. Y el otro me hace negativo. Menos 3. Y ahí yo puedo ver si hay alguna forma de hacer, por ejemplo, con parejita. O si no puedo hacer por parejita, entonces tendría que hacer, por ejemplo, con la fórmula cuadrática. Esa x es igual a menos b más menos raíz cuadrada, etcétera, etcétera. En este caso, ¿qué ocurre? Creo que voy a poder hacer por parejita. Entonces vamos a ver cuáles serían los valores. Entonces voy a hacer esto y voy a preparar entonces dos parejitas. El primero va a ser más y el otro va a ser x más por menos menos. Dos números que multiplicado me dé 12 y multiplicado me dé 2. Multiplicado me dé 12 y restado me dé 4. Entonces tengo dos valores, 6 y 2, ¿verdad? Entonces tengo ¿cuánto? Más por menos menos, 6 por 2, 12. ¿Y qué decimos para el 4? Signos contrarios se resta y lleva el signo de la cantidad mayor. 6 menos 2, 4. Y ahí tenemos entonces los dos valores de la x. ¿Qué hacemos ahora? Como está igualado a 0 y es un producto, entonces cada factor son iguales a 0. Entonces voy a decir esto, que x más 6 es igual a 0. Entonces, ¿qué tengo acá? Que x es igual a menos 6. Y el otro, ¿cuánto va a ser? El otro entonces va a ser así. X menos 2 es igual a 0. Entonces, ¿qué ocurre acá? Que x es igual a 2. ¿Y qué significa eso? Que los dos puntos en donde intersecta con el eje x, entonces en 6 y 2. Ahí está.
Bueno, a ver, recapitulando entonces, lo que tengo que hacer para poder graficar y para que me sea más fácil es entonces igualar a cero la función. ¿Para qué igualo a cero? Para ver en dónde intersecta el eje X. Si yo no puedo hacer esto porque no me da, así como les dije, ni parejita, ni puedo hacer por fórmula cuadrática, lo que me está indicando es que la parábola no corta el eje X. Entonces no es que estamos haciendo mal, no corta el eje X. Vamos a suponer que acá yo tenía un menos y acá iba a tener menos y jamás iba a tener un número que podríamos hacer la parejita para este caso. Entonces, si no se puede, o en todo caso, si no puedo hacer por parejita, entonces directamente me voy a la fórmula cuadrática. En la fórmula cuadrática, si encuentro, por ejemplo, que me da negativo debajo de la raíz, entonces esto me está indicando que la parábola no corta el eje X. Bueno, entonces aquí ya sabemos en dónde le corta al eje X. Le corta en 6, que yo puedo poner también así. Fíjense que puedo poner así. Voy a decir que corta en -6 y 0. ¿Y corta en dónde? Puedo poner, por ejemplo, una P acá. Y el otro, entonces, ¿dónde va a ser? Entonces, el otro va a ser, por ejemplo, le llamamos Q. Y corta me dice en 2 y 0. Así. 2 y 0. Ya, ¿qué dice acá? 2 y 0. Ahí está. Espacio. No me da espacio porque está haciendo con tabulador. Bueno, ahí. Entonces, estos dos son mis valores en donde interceptan. A ver, ¿qué hacemos aquí? Vamos a graficar entonces en nuestro Paint. ¿Qué hago acá? Necesito mi eje X e Y. A ver, ¿dónde tengo? X e Y. Acá está mi bolígrafo. Entonces, X e Y. Vamos a hacer esto. No tengo regla, entonces, I'm so sorry. Así. Y yo más o menos voy a tener una idea de hacia dónde voy a hacer mi grafiquito. Acuérdense que nosotros teníamos aquí nuestro vértice que está en -2 y 16. Entonces, -2 y 16, -2 y 16 está muy para el segundo cuadrante. Entonces va a ser así, -2 y 16. Vamos a poner entonces acá, -2 y 16. Con regla. La mayoría de las personas que están perdiendo puntos en sus trabajos es porque esto me hacen a mano. No me pueden hacer a mano en una tarea el plano cartesiano, ni la línea recta. O sea, eso es una falta de respeto para nuestra materia. Bueno, a ver, entonces voy a tener que hacer aquí. Y hagan, por ejemplo, -2, -4, -6. ¿En dónde era que cortaba? Y vamos a mirar un poco otra vez aquí. Me dice que le corta en dónde. Aquí tenemos -6 y 0. Entonces vamos a tener acá 2, -2. Y tienen que hacer también así escalado, porque he visto en el examen, por ejemplo, me hicieron así de a 1000 hasta 15.000. Imagínense hacer de a 1000 hasta 15.000, es una locura. Ustedes tienen que hacer la escala de acuerdo a la lógica, no tanto así de a 1, de a 2, lo que sea. Entonces acá tengo el primer punto de intersección, entonces es aquí, en 0 y -6. ¿Dónde tengo el otro punto de intersección? El otro punto de intersección me dice que está en 2 y 0. Entonces 2 y 0. Si yo ya tomé que ese va a ser 2, entonces acá va a ser 2 y acá va a ser 4. Así. No voy a poner este lado de A2 y el otro lado voy a poner de A1 en la misma línea, por decirlo. Entonces acá tengo 2 y acá tengo 4. Y acuérdense que este es X. De cuál no voy a poseer la X o la P o la Q o lo que sea. Si me hacen así vacío, les voy a sacar puntos hasta que terminen el semestre por ahí. ¿Por qué? Porque siempre les estoy insistiendo que tienen que tener todo, porque si no es un gráfico mudo. Un gráfico mudo no existe en el mundo. Entonces el otro punto de intersección está acá, que está en 2 y 0. Entonces, aquí era que le poníamos P y Q. A ver quién está entrando, mami, Fabricio, y quedamos.
¿Dónde era que le poníamos entonces P? P me dice que está en menos 6 y 0, entonces esta es nuestra P. Aquí, este es P, punto P, y este es punto Q. Ahora vamos a buscar entonces nuestra parte del vértice. Entonces, ¿dónde está el vértice? El vértice está en, fíjense, 2 y 16. Menos 2 y 16. Entonces puedo hacer, por ejemplo, acá, no sé, de a 4. 4, 8, 16. No hace falta que hagan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ando para ver y la de escala. Entonces acá pongo yo 4, después aquí 8 y acá 16. Y también otra cosa muy importante que tienen que considerar, si yo ya elegí que voy a hacer de A4, entonces tengo que hacer de A4. ¿Por qué? Porque a veces ustedes hacen aquí y después acá necesitan un 10 y 4, 8 y acá le ponen un 10. ¿Y qué pasó ahí? Si mi escala yo ya estoy diciendo que voy a tomar de A4, entonces tengo que tomar de A4. Y este es mi I. Así. Ahí está. Y entonces buscamos menos 2 y 16. Y acá está menos 2 y acá está 16. ¿Qué es esto? Esto viene a ser mi vértice. Este es mi vértice, menos 2 y 16. Inclusive ustedes pueden subir, por ejemplo, con línea de puntos para indicar de que ahí está el vértice. En este caso me es muy complicado. ¿Por qué? Porque obviamente Paint es medio argeladito. No. Tienen que agradecer que tengo la mano virgen. Bueno, basta. Bueno, ahí está. Y entonces, ¿qué hago? Y ahí yo ya puedo hacer mi contorno. ¿Mi contorno de qué? Y de la parábola. A ver, vamos a poner otro color. Y entonces hago esto. Para eso es que yo necesitaba este punto de intersección para que pueda bajar aquí. En lo posible, bajen así suavemente con la mano. Acá sí es complicado para que podamos tener una gráfica así exacta y correcta. ¿Por qué? Porque la curva es medio argeladita. Entonces, no voy a hacer una curva así porque quieren hacer así a veces su parábola. Así, así y así. Este no es parábola, este es línea recta. Entonces, tienen que ponerle como una salidita así y después empiezan a bajar. Fíjense, acaba de ser un parto para mí. ¿Por qué? Porque así. ¿Ven? ¡Tarán! Y esto bajen así y no cierren. Porque a veces ustedes hacen así. La bella poa. Hacen así su parábola. Baja bien acá y después acá hace así. Y hace esto. Y después el otro lado hace así. Y acá hace como si fuera que es lineal. Esto no es lineal. Esto se va abriendo acá más y más y más y más. Y del otro lado entonces voy a tener esto. Acá lo que es complicado para bajar de la misma forma. ¿Ven? Así. Y no cierren, vayan ahí dejando como si fuera que se va a ir abriendo acá. Tampoco abran así, porque a veces quieren abrir así. Ahí va de ver. Abren así, se queda hasta ahí y después empiezan a bajar acá como si fuera que tiene una pollera. Y eso no tiene pollera. Sí. Esto, hacen así. Esto no es parábola, esto es cualquier otra cosa menos eso. Bueno, a ver. Ya está entonces la gráfica de la parábola. ¿Vieron cómo me ayuda mucho hacer esto? Hacer qué cosa, el punto de intersección y el vértice. Este es nuestro vértice. Acuérdense de poner ahí su V, que ese es nuestro punto P y Q. Si yo quiero hacer con cuadro de tabla de valores, entonces hago con cuadro de valores. Entonces pongo acá X y acá pongo Y. ¿Y qué hacemos? Entonces vamos, como ya sabemos en dónde interceptan, entonces yo puedo, por ejemplo, juguetear con estos números. O sea, yo puedo poner, por ejemplo, menos 6. ¿Y qué hago? Reemplazo mi función original y me va a dar acá 0. ¿Por qué? Porque este punto es menos 6 y 0. Después hago para el menos 4, menos 4. Después hago para el otro, menos 2.
Menos 2. Y acá me tiene que coincidir, ¿por qué? Porque si yo estoy diciendo menos 2, acá me tiene que dar 16. ¿Por qué me tiene que dar 16? Porque ahí está nuestro vértice. Y es el punto que le corresponde a la parábola. Si yo pongo 0, entonces en el otro me va a dar tanto. Y yo quiero poner el otro, que es el 2, entonces ya tengo que me va a dar 0. Así. Y entonces, si yo quiero saber estos valores, o sea, el valor que le acompaña al 4 y el valor que le acompaña al 0, entonces reemplazamos en dónde? En nuestra función original. Ahí tenemos que reemplazar y es como que estamos haciendo ese menos 2 que habíamos visto. Entonces, acá tengo que reemplazar. Fíjense, por ejemplo, en este caso. A ver, voy a achicar un poco esto y trabajamos acá con el gráfico. Fíjense, por ejemplo, que si yo pongo 0, acá yo ya había puesto 0, entonces si yo pongo acá 0, 0, 0, 0, ¿y cuánto me va a dar entonces? Cuando es 0, entonces me va a dar 12. Así. Entonces, si es 0, acá está pasando en 12, me dice, en esta partecita. Después, ¿qué ocurre? Si yo quiero menos 4, entonces reemplazamos acá el menos 4 y voy a tener ¿cuánto? Menos paréntesis menos 4 al cuadrado. Después, ¿cuánto? Menos 4 por, ¿cuánto? Menos 4, entre paréntesis, menos 4. Y después, ¿más cuánto? Más 12. ¿Y cuánto me da? Me da 12 también. Este menos 4, si reemplazamos entonces en la función original, también me va a dar 12. Y entonces si me dice 4, 12. Esta partecita, si subo hasta arriba, entonces me da también 12. ¿Estamos? ¿Qué le falta a mi gráfico para terminar y cerrar? Le falta su ecuación. Esta tema EPM es lo mismo de la bella pues el caso. La ecuación va esa para la EPM. ¿Qué tiene que hacer? Este gráfico no es no sé, ni los indígenas ya no tienen así, ya tienen toda identidad. Si yo no le pongo la función que le dio origen, entonces esto no está bien. Por eso yo insisto mucho y siempre les digo, grafica correctamente. Si ustedes me ponen todo así el gráfico, Rechinambrena, pero si no me ponen, por ejemplo, que este es y es igual a menos x cuadrado y cosas así, está mal y me da mucha pena porque a veces son demasiado lindos lo que hacen y por desatentos pierden un punto valioso, un punto. Ese es un punto que la mayoría perdieron fue porque sus gráficos estaban mudos. Y ya habrán visto también en las observaciones de sus tareas que ¿por qué pierden puntos? Porque sus gráficos están mudos. Hacen su gráfico así, correcta perfectamente, pero no tienen nombre. Ahí está. Ahí termina esta parte. Tiene la X, tiene la Y, está el nombre de la función y ahí ya nadie me puede decir nada. ¿Está bien? ¿Alguna consulta hasta aquí, niños y niñas? Les escucho. ¿Dudas? Alana. Hola. Sí, profe, acá estoy. No. Hacen qué caso, porque vos nomás me haces caso, los otros no me hacen caso, no sé en qué mundo andan. Punto extra, profe. Profe, Porque yo nomás te estoy dando bola. Ok. profesor, Hola, me escucho. profesor, Decime. Decime, Fabricio, te escucho. Hola. Se arrepintió de hablar, profe. No sé qué es lo que quería decir, ¿no? O si no, ahí. profesor, Decime, te escucho, Fabricio. no tenía luz. Yo tengo una duda. Sí, decime. ¿Qué significa pico mudo? Disculpame si ya le preguntaron. Quiero saber por qué perdí tantos puntos en tarea. Y tenés tu comentario. Gráficos mudos. Gráficos mudos significa que hiciste tu recta así. Este es un gráfico mudo. Así. Esto. Ay, ¿Esto qué es? qué simpática. Hola, yo estoy acá. Profe, yo estoy acá. Haceme caso. Hola, hola. Bueno, yo acabo de entrar porque
no tenía luz, profe. ¿Y qué era que te iba a decir? Mi consulta es sobre qué significa gráfico mudo, porque perdí 1000 puntos en tarea por eso y no sé qué es. Este es un gráfico mudo. Esto que te estoy mostrando acá. Este es un gráfico mudo. ¿Qué Ese es es mío, esto? luego. ¿Cómo? Ese ejemplo es mío, luego. No sé de quién, pero a quienes les puse en los comentarios de gráficos mudos es porque hicieron esto. O por ejemplo, había uno que estaba así, por ejemplo, no sé, tenía dos rectas así y ahí se quedó. Ese es el gráfico. Este quieren ustedes que yo le ponga un punto, jamás le voy a poner Yo le un doy por punto. burro, pero le doy. ¿Cómo? Yo le daría por intento, aunque sea burro. Y por eso, el un punto que están perdiendo es porque no hacen el gráfico como tiene que ser. Y es la mayoría, 5 gráficos me presentan así los 5 gráficos y cómo le voy a sacar, por ejemplo, no sé, 0,2 o algo por el estilo. Un punto nomás le saco. Yo puedo anular este completo porque no, este no sirve. Este no es un gráfico correcto. Y eso no me van a decir de que yo nunca les dije eso. Desde siempre, desde que empezamos las clases y estamos haciendo, lo primero que hacemos es X, Y después el nombre de la recta. Eso es explicación de la clase. Y si no quisieron hacer porque querían ya deshacerse de su trabajo, entonces no sé qué es lo que van a hacer. Y van a seguir perdiendo hasta que pongan el nombre de la recta. Y Entiendo, profe. así hicieron en el examen, también me presentaron gráficos mudos. No se puede así. O sea, ya a estas alturas del campeonato ya no se puede. Tiene que atender y entender esas cosas y comprender también. No es porque Ok, entregan y ya van a tener sus puntos completos, enteros y lo que sea. Algunos ok, traen así, sacan su foto y siempre les dije, si van a sacar foto, recorten la foto y envíenme. Yo no quiero ver qué hay en la mesa, que hay ahí debajo de la mesa. Yo no quiero ver si están con zapatillas, con short o lo que sea. Así me envían sus tareas. Imagínense lo que es eso. Eso no se hace así. Y están los indicadores. Los indicadores dice presenta en forma o pulcritud, esmero, no sé qué, algo por el estilo dice en indicadores. No, es que yo le estoy sacando porque a mí se me antoja. Ya ustedes tienen de antemano qué es lo que se va a tener en cuenta para la hora de la entrega. Eso tienen que comprender ustedes. No es por argelería, es porque así tiene que ser. tenés razón, profe. Pero otra cosa que te iba a preguntar es, eso que acabas de decir entra en el comentario de mejorar la presentación, ¿verdad? Porque, tipo, o sea, no es que tomen joda, pero ¿cómo mejor me presento? Tipo, ¿crees que te ponga así trabajo? ¿Entendés? Tipo, ¿cómo sería mejorar? Tipo, ¿querés que ponga más colores? ¿Querés No, que te mande la foto sin escanear? ¿No te gusta mi no. letra? No, la letra nunca estuvo en juego porque eso es de cada uno. Yo ahora no estoy enseñándoles caligrafía, no es el tema. Cuando dice mejorar presentación significa usar regla. Ustedes hacen así su cuadro, así va y pues su cuadro de este. ¿Por qué yo les muestro así? Porque es la forma correcta como tengo que dejar cuando tengo, por ejemplo, este. Este igual ustedes ponen en donde se les antoja. Este jamás me ponen así, igual y ahí la raya. Esto, por ejemplo, acá se ve perfectamente. Y si yo estoy haciendo a mano, también les muestro de esa forma. Eso significa mejorar la presentación. Esas son cosas, detalles de matemáticas que arrastran desde siempre como un error y que tienen que mejorar. No pueden continuar de esa forma, por decirlo. Eso es lo que tienen que comprender, no es una argelería mía, eso es porque está dentro de los indicadores, dice, considerar o tener en cuenta pulcritud, esmero, orden, dice. Ustedes hacen en una hoja blanca, se van ahí la letra, se va allá. Después algunos tienen sombra, yo tengo que agrandar para ver qué es lo que está diciendo ahí porque no entiendo. Yo miro todo, yo no estoy ahí sentado a ver si entregaron o no entregaron, uno a uno, y a cada uno le estoy comentando sus fallas, por decirlo. En el examen es así también, cada uno tiene en donde se equivocaron. O sea, me tomo el tiempo para que vean cómo
me intereso con ustedes. No es que estoy haciendo así porque se me antoja por decirlo. Tienen que comprender esas cosas. Obvio, profe, nosotros entendemos y sabemos que vos nos educás para hacer bien las cosas. No nos quejamos de eso. El tema es que si está en estos casos de que se ve mal por el escaneado, por una sombra, porque es muy chica de su letra, ¿no sería mejor pedirle al compañero que te vuelva a mandar, siendo que es el mismo trabajo y ya te mandó? Y de por sí, creo que ahora que ya entregamos las 6 tareas, seguro van a venir más. No estoy diciendo que es mucho o poco, está bien, tipo, me encantan las tareas, pero creo que ahora que ya perdimos los puntos, medio que un poco tarde para avisarnos de clase de cosas, o sea, y también nosotros, o sea, yo pregunté muy tarde, ahora en noviembre, qué significa gráfico mudo, porque de agosto que veo gráfico mudo y no entiendo. O sea, mi gráfico tiene que hablar y eso pensaba, pero ahora me estaba explicando. Igual ya un poco tarde, pero mi caso, por ejemplo, que todo es gráfico mudo, pero a esos compañeros que se les quitó punto por mejorar su presentación, ¿será que no puedes pedirle que te vuelvan a mandar una buena foto, siendo que es el trabajo ya entregado y le consideras sus puntos? Porque un punto perdido, un punto más, un punto menos te puede salvar a la hora, la verdad. Y seguramente. Profe, yo también Seguro. tengo una pregunta. No, viste que en las tareas también perdimos muchos puntos. No hay forma de recuperar porque en casi todas las tareas creo que todos estamos perdiendo así un punto y yo, por ejemplo, ya me desesperé porque no sé cuántos puntos ya perdí entre todas las tareas. Y no Eh, había forma de recuperar o algo así. El punto que pierden de cada trabajo máximo es un punto. Nadie perdió, no sé, todos los trabajos tienen 5 puntos y todos tienen 4 puntos o 2 o 3 lo que habrán tenido 3 puntos porque estaba así desastroso su presentación porque no estaba todo descuadrado, estaba todo al revés, de cabeza para arriba, envía todo así, no en orden. Hay gente que envía espectacularmente, pero hay gente que envía así y ni ve qué es lo que envió. Entonces, yo no saco puntos por mala entrega de cámaras o lo que sea, porque ese también puede ser a veces problema del celular que no saca bien. Sino es por el orden que les estoy diciendo. Los gráficos muros, mejorar presentación significa que, por ejemplo, hizo a lápiz de papel y no se ve cuando sacan la foto ya no se ve el resultado. O sea, son esas cosas, pero no perdieron muchos puntos en el sentido de, así exageradamente, Profe, de a mí me que sacaste alguien tiene. puntos en todos los trabajos que hicimos hasta ahora por presentación, Y por pero eso. por la cámara nomás, profe. No, por eso les estoy diciendo, no es Y por bueno, pero cámara. no, Es, no me es parece muy porque, justo es porque realmente, porque en la hoja no están utilizaron regla, está todo descuadrado, está hacia profe, en arriba, la hacia hoja están abajo. Es bien, por profe. eso, Lo único que no hice fue no por recortar una fotos. foto. ¿Cómo? Lo Profe, yo único que también no uso hice fue siempre recortar reglas una y igual foto. más El resto mejorar está pulcro presentación. con regla, quilombo, así perfecto. Lo. Lo que quiero preguntarles es si alguna vez yo les dije, por ejemplo, o alguna vez yo no hice lo que les estoy pidiendo, por ejemplo. ¿Alguna vez yo hice algún gráfico mudo y dejé así o algo por el estilo? ¿O No, nunca les no, dije, profe, nadie está diciendo que vos hiciste así, que vos no enseñaste así. Lo que nosotros estamos hablando es que si es que no le demos el sentido de quitarle puntos por un gráfico mudo, siendo que no puede decir más, tu gráfico está mal, hace otra vez y pásame. O sea, podríamos mejorar ese punto en vez de perder ya. Y lo de la presentación, podríamos mandarte una mejor foto, así no perdemos ese punto, porque, como te digo, un punto puede ser de vital importancia a la hora de la verdad, ya sea para pasar o para un 5 o cualquier nota que cada uno se esmeró en tener. Sí, porque, profe, yo, por ejemplo, hasta color y todo subrayado está y pierdo puntos, creo que por los gráficos. O sea, ahora me doy cuenta que sí es por el gráfico, ¿verdad? Y para no perder así tantos puntos, o sea, obvio que ahora, de ahora en adelante ya vamos a hacer bien los gráficos, ¿verdad? Pero los puntos perdidos anteriormente es lo que nos preocupa, porque casi todos y estamos perdiendo un punto y un punto en cada tarea suma mucho. ustedes tienen, a ver, tienen sus exámenes de 30 puntos
el trabajo práctico de 10 puntos, que es la primera y la segunda tarea, y tienen 4 tareas más. Y esos son, ¿cuánto? De 5 puntos cada uno. Ese va a valer 10%, les había dicho, para el examen final. No sé si se acuerdan que ese va a ser un ponderado, no va a ser así 5 más 5 más 5 más 5, es un ponderado. O sea, ¿qué significa eso? Que ustedes no van a tener así, por decirlo, o sea, si suman los 20, pero es 10% que es el peso para el examen final. Y el examen final es sobre 50. Entonces tienen ahí 20 puntos, 10 que es del trabajo práctico y los 4 puntos que es para el examen final. Y cuando se pondera, no van a perder muchos puntos, a lo sumo van a perder 1 o 2 puntos, porque en la ponderación no, el valor relativo no tiene mucha importancia, por decir. Ahora cuando tengan sus acumulados, van a ver de que no es una exageración inclusive, cada uno está perdiendo un punto. ¿Cuánto es lo que tienen hasta ahora perdido por ahí? Tienen 4 puntos perdidos, 5 puntos. Y 5 puntos te da todavía para sacar 4 y 5. Yo tengo 8 y 5 son de tarea por mi gráfico o por mi presentación, por ejemplo. ¿Qué es Tipo, 8? O no, hay sea, 8 puntos perdidos con el examen. profe, si es que nosotros de ahora en más presentamos las tareas restantes, lo que quedan, todo y hacemos todo 5 de 5 en todas las restantes. O sea, no vamos a, está diciendo que a lo sumo un punto lo que vamos a perder por las tareas anteriores. Y cuando se pondera, vamos a ver cómo queda. Lo que no entiendo es cuál es el tema. O sea, ustedes estaban esperando que yo les ponga 5 por entregar. Eso es lo que quiero saber. Porque No, entregaron, profe. tengo que ponerle 5 porque entregaron. Y entregaron así, como se les antojaba, por decirlo. Yo tengo que ponerle 5. Eso es lo que quieren, ¿o qué es lo que es? No entiendo. No, profe, nadie está diciendo que por entregar, o sea, no es que yo te hago un gráfico ahí horrible y me da los puntos. Lo que nosotros estamos diciendo es que en el examen está bien que se quiten estos puntos, o sea, son puntos del examen, está perfecto, pero las tareas son para aprender, o sea, yo aprendo con las tareas haciendo, pero no me gusta que me quiten puntos por hacer mal un gráfico, o sea, en vez de quitar ya el punto, se podría decir, este gráfico vuelve a hacerme, así te doy los puntos, porque de por sí el proceso está todo bien, o sea, yo considero que está todo bien, el punto por mi gráfico, porque la cámara, creo que podríamos cambiar eso. O que tengamos así, profe, por ejemplo, que en una clase vos nos digas que estamos entregando muy mal nuestros gráficos y mejorar o que nos dé una segunda oportunidad para entregar los gráficos, solo los gráficos. Si está mal el resultado de las tareas, obviamente que está mal hecho. Los resultados no van a estar mal porque yo siempre les pongo con respuestas y hay algunas cosas cuando no hay respuestas se puede comprobar. O sea, eso no, acá no estamos discutiendo los resultados, sino la forma de presentación es lo que estamos discutiendo acá. La forma como presentan no es la forma correcta, eso es lo que quiero que entiendan. No es porque, no sé, hicieron ahí un bosquejo y eso ya es suficiente. Tienen que entender esa parte, o sea, ese es un regalo que se les da en el sentido de que si yo les estoy diciendo va a valer puntos para la final o para el trabajo práctico, lo que sea, entonces tienen que entender de que tienen que hacer bien también y no es porque por entregar nomás ya está la cuestión. Ahí hay puntos que son valiosos y que ahora ustedes se están dando cuenta de por qué no le dieron la importancia que tendría que haberle dado, por decirlo, en su momento. Profe, yo lo que te quería pedir es que sea un poco más flexible además en ese tema, porque ahí de repente muchos de mis compañeros, por ejemplo, trabajan y llegan súper cansados a casa, me incluyo, y de repente el tomarse otra vez el tiempo de hacer la tarea, que es un poco complicada, es larga, y con todo el cansancio encima, de repente ya querés nomás ya entregar. Y La, entonces vos la, haces lindo sobre tu hoja y justo no recortaste en la parte de la foto y por eso ya un punto menos, y medio que desmoraliza, profe, no te motiva más a seguir esforzándote siempre. Entonces te quería pedir que sea un poco más flexible nomás con eso. las tareas, yo podría no haberles dado ni una tarea inclusive, porque esas tareas es criterio de cada profesor. Yo podría haberles tomado solo examen y el trabajo práctico de 10 puntos y el examen final sobre 60.
Nosotros hicimos esa negociación en el primer día de clases y ustedes aceptaron en la presentación que así iba a ser. O sea, ahora yo puedo anularles entonces las tareas porque me están diciendo que perdieron puntos. Anulamos la tarea y rendimos entonces sobre lo que falta, que es 60 puntos. Y ahí ya quedó el tema. Porque si no, no vamos a llegar a un acuerdo porque ustedes quieren, pero tampoco se exigen ustedes mismos para que puedan hacer algo que verdaderamente valga el punto que se les está dando en ese ejercicio, por decirlo. No me gusta y para nada esta situación, les cuento lo odio, para nada. O sea, estas alturas para que estén de esa forma como que no me gusta. Y Me entonces, bajoneó completamente. Me bajoneó completamente porque yo siempre estuve predispuesto con ustedes. Yo nunca le dije no, yo nunca jodí con ustedes en el sentido de, no sé, no darle clase o no entiendo, les muestro, estoy ahí detrás de ustedes y ahora vienen con eso, no me gusta para nada. Bueno, Sí, a profe, ver, pero si se va a promediar, yo creo que no le va a afectar tanto a los compañeros y, o sea, eso nomás es lo que le preocupaba a la mayoría. y entonces, tipo, profe, ahora lo que queríamos saber nomás es en qué deberíamos mejorar, ¿entendés? A eso es lo que más estamos yendo. Pero ahora que ya nos estás diciendo, nos estás explicando, ya estamos entendiendo todos. bueno, a ver, seguimos con el número 2. Dice, determine las coordenadas del vértice con cavidad y bosqueje las siguientes parábolas. Tengo x cuadrado menos 3x menos 3. Entonces, ¿hacia dónde se abre mi parábola? Lo primero que tengo que ver entonces es si se abre hacia arriba o hacia abajo. En este caso, ¿qué veo? Veo que el número que le acompaña a la x al cuadrado es un número positivo. Entonces, ¿se abre hacia dónde? Se abre hacia arriba. Entonces, nuestra a, ¿cuánto vale? ¿Cuánto es el número que le acompaña a la x al cuadrado? 1. ¿Cuánto vale b? Y tengo que ver también si está en el orden que yo necesito, que es menos 3. ¿Y cuánto vale c? Y c vale menos 3. Entonces, lo primero que tenemos que hallar es nuestro vértice. ¿Qué dice nuestro vértice? Y usamos entonces esto, x e y. Ahí ya se va a quedar ustedes, así como les dije al principio, con cuál quieren hacer, con el primero o con el segundo. Ahí ya saben. También, ahora que me acuerdo, yo no soy tampoco malo con ustedes en el momento del examen y cosas así. Y hay gente que se copia acá, eso no me van a negar. ¿Por qué? Porque los mismos errores y la misma forma como presentan sus gráficos y sus resultados en forma errada, no puede ser así que sea casualidad. Eso, por ejemplo, yo podría haber considerado y se les anulaba también, porque ese está dentro de las indicaciones del reglamento. Yo no hago eso, yo a cada uno le pongo el punto que hizo, por decirlo. Pero tengo y sé quiénes hacen esas cuestiones. Y eso vamos a llevar a la práctica en el sentido de anular lo que sea y vamos a entrar en otro problema también. A ver, vamos a ver entonces acá. Continuamos otra vez. Menos, ¿cuánto vale d? Menos 3. Menos 3 sobre, ¿y cuánto vale a? A vale 1. Entonces aquí tengo así. Menos por menos más. ¿Cuánto me da entonces aquí mi vértice? 3 sobre 2. Ahí, 3 sobre 2. Puedo poner en decimal porque para graficar sí voy a necesitar capaz en decimal. ¿Y cuánto me da esto? 1,5. Y no sé, ¿con cuál quieren hacer? ¿Con este o con el segundo que les mostré? ¿Con cuál quieren hacer? ¿Cuál es más fácil o más rápido para ustedes? ¿Es este o este? Alana, El primero, profe. el primero, bueno. Hacemos entonces con el primero. Entonces va a ser 4 por A por C. 4 por A, aquí, C, ¿cuánto vale? Menos 3. Después menos B, B vale menos 3. Sobre 4 por A, ¿cuánto vale A? 1. Tengo así. Entonces, ¿cuánto tengo arriba? A ver, más por menos, 4 por 3, 12.
Menos, y acá ¿cuánto tengo? 3 por 3, 9. Así. Y abajo tengo 4 por 1, 4. ¿Cuánto tengo entonces acá? Menos 12, menos 19. ¿Dónde está mi calculadora? Está aquí. Menos 12, menos 9 es igual a menos 21. Menos 21 sobre 4. Entonces hacemos eso, dividido 4. Menos 5.25. 5.25. Ahí está. Entonces ese es mi vértice. 1,5 positivo. Punto y coma pongo acá porque como es decimal, entonces es complicado aquí. Para entender de quién es la coma. 5.25 o 5.3, como quieran. ¿Qué es eso? Bueno, a ver, ¿qué hacemos ahora? Para graficar, como me va a ser más fácil, así como les mostré, entonces igualamos a 0. Para graficar. Esta es nuestra función. Igualamos a 0. ¿De dónde se abre, dijimos? Se abre hacia arriba. A ver si se fijan algo acá. Ustedes ya les puede llamar también la atención. Acá es negativo, menos. Acá es menos. Entonces, a ver, ¿hacia dónde se abre? Dijimos, se abre hacia arriba. ¿En qué cuadrante está 1,5 y menos 1,25? ¿En qué cuadrante se encuentra esto? Positivo X, negativo Y en el cuarto cuadrante, ¿verdad? Entonces va a tener que cortar sí o sí al eje X en algún punto. Entonces, hacemos esto, igualamos a 0. Igualamos a 0. Y voy a tener entonces esta parte. A ver. Esto es igual a 0. Acá no hace falta multiplicar por menos 1. ¿Por qué? Porque ya tenemos en positivo. Entonces, si yo hago por parejita, ¿qué me va a dar? A ver si hacen 3 por 1, 3. Y 3 menos 1, 2. No reproduce. Entonces, acá es donde tengo que hacer ¿qué cosa? Mi fórmula cuadrática que les había dicho. Entonces, ¿qué me dice mi fórmula cuadrática? Mi fórmula cuadrática dice esto. X es igual a menos b. ¿Se acuerdan de esto? Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. ¿Esto era qué cosa? Esta es nuestra fórmula cuadrática para hallar los valores de la x. Entonces reemplazamos ahí. Fíjense, este es a, este es b y este es c. Igualito como en el anterior. ¿Por qué? Porque no le hicimos nada de cálculos aparte, por decirlo. Entonces, si yo miro otra vez ahí tengo mi a, mi b y mi c, acá. Entonces yo digo, menos por menos me va a dar más. Entonces aquí voy a tener 3. Después b cuadrado, ¿cuánto vale b? B vale menos 3. Entonces, menos 3 al cuadrado. Menos 4 por a. ¿A cuánto vale? 1. ¿Y cuánto vale c? C vale menos 3. Así. 2 por 1, que sería acá, 2 entonces. 2 por 1, 2. Y ahí hacemos esto, resolvemos. A ver qué nos da. Voy a tener acá 3 por 3 es 9. 3 por 3, 9. Menos por menos, más. 4 por 3, 12. 12. Entonces, ¿cuánto tengo? Aquí. 9 más 12. 9 más 12. 9 más 12. 21. Acá tengo 21. Y entonces necesito acá sacar el valor de 21. ¿Por qué? Porque voy a tener que hacer mi calculito para un positivo y un negativo. Entonces, voy a poner por lo menos, no sé, 1 o 2 decimales de acá. Voy a usar, por ejemplo, 21 raíz de 21, 4,6. Podría usar 4.6. Y acá entonces voy a tener dos valores de x, uno con positivo y otro con negativo.
Entonces, si tengo el positivo, acá ¿cuánto me va a dar? Es igual a 3 más 4.6 dividido 2. 3.8. 3.8 para el primero. Y para el segundo, entonces va a ser con el negativo. Y voy a tener ¿cuánto aquí? Menos 3 menos 4.6 dividido 2. 0.8. Negativo. Menos 0.8. ¿Qué era? ¿Qué significaba esto? Estos son nuestros puntos de intersección. Entonces, ¿qué hago acá? Puedo decir de que este, por ejemplo, es el punto P, y el punto P entonces va a estar en 3.8 y 0. Y el otro punto, que le puedo llamar Q, por ejemplo, entonces, ¿cuánto va a ser? Va a ser menos 0.8, menos 0.8 y 0. Ahí está. Entonces, esto nos sirve para hacer nuestro bosquejo del gráfico. Ahí ya tengo mi vértice. Voy a achicar un poco y nos vamos otra vez a nuestra parte de... A ver, este sí puedo copiar este grafiquito para poner en el primero. A ver, vamos a hacer, seleccionar para hacer en el primer ejercicio esto. Así mismo. Recortar, copiar y pegar. Copiar, 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 copiar. A ver dónde tengo copiar. Y llevamos aquí. Este es del primero. Ahí está copiando. Ahí está. Ahí se va a quedar para el recuerdo este. Después, entonces, para el siguiente, estamos con estos números. Vamos a colocar también. A ver, voy a poner uno nuevo. Ahí. Y acá este, para ver los dos al mismo tiempo. Bueno, a ver, ¿dónde voy a tener entonces? Voy a tener mi vértice en el cuarto cuadrante, habíamos dicho. Entonces, vamos a hacer eso. A ver, aquí... Ay, no, ese no es mi pincel. Este es para el gráfico. Está en el... 5... Está por aquí. 5.25. Bueno, entonces, ¿qué necesito acá? 1, 2, 3. ¿Cuánto nos decía el otro puntito que tenemos acá? 3.8 y tanto. Entonces acá le puedo poner un 4. Acá le pongo un 1. Y el máximo valor que puede tomar hacia arriba es ¿cuánto? 5.25. Entonces, voy a poner acá 1, 2, 4 y 6. A ver quién va a entrar. Ahí está. Bueno, entonces colocamos ahora nuestros puntitos ahí. 1.5 y 5.25. A este yo le llamé 1, 2, 3, 4. Obviamente así es lo que no tienen que hacer a mano, por decirlo. Y ya saben. 2, 4 y 6. Ahí. Entonces, colocamos nuestro vértice 1,5 que está por aquí. ¿Hasta dónde? 5.25. Este es 5 punto y tanto acá. Por acá más o menos está nuestro vértice. Este es 1.5 y 5.25 que está un poquitito más que el medio.
Y nuestro punto de intersección, entonces, ¿dónde está? Acá, 3.8, más o menos por aquí. ¿Y el otro cuánto es? Menos 0.8. Menos 0.8 estaría más o menos por aquí. ¿Por qué? Porque esto es menos 1. Menos 1. Menos 2. Ahí. Y esto entonces es mi y. Y esto es mi x. Ahí. Agrando esto para hacer en otro color mi grafiquito. Y va a ser así entonces. A ver. Y a ver si tengo el pulso para poder levantar esto. Voy a pasar por acá. Ahí. Y acá. Si la escala está correcta, entonces obviamente tiene que salir re lindo esto. Acá está nuestro vértice, ¿sí? Y ¿qué le falta? Le falta su ecuación. Y ahí ya terminamos. Entonces, ¿cuál es nuestra ecuación? Nuestra ecuación es x cuadrado y es igual a x al cuadrado menos 3x menos 3. Ahí está. ¿Consultas? ¿Te escucho? ¿Dudas? Ninguna presa. ¿Está bien? Bueno, recortamos y copiamos esto. Practiquen, por favor, porque estamos ya en las instancias finales. Así como les dije, ya empezamos a... tenemos esta unidad, de hoy en 8 vamos a ver las aplicaciones y después vamos a ver un poco de progresiones y ya terminamos. Ya está terminando el semestre. Y ahí les indiqué también las fechas de cuándo empiezan y cuándo terminan. Eso nos envían de académicos para saber qué fecha va a ser. No tenemos todavía la fecha exacta. Bueno, ahí está entonces eso. Esto pienso que ya van a poder hacer, por ejemplo, porque es lo mismo. Vamos a hacer uno que no tengan todos los elementos. Uno más, por lo menos. Esto más y después ya dejamos aquí. Bueno, a ver, ¿qué dice este ejercicio? Y es igual a 2x cuadrado menos 3. Entonces, ¿qué ocurre acá? Hacia donde se abre, se va a abrir también hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Porque tengo que es positivo el número que le acompaña a la x al cuadrado. Entonces, vamos a hacer así y sacamos acá a y b. Ya sabemos que se abre hacia arriba y entonces ahora sacamos los datos que necesitamos para calcular el vértice. A es igual a 2, B es igual a 0, no tenemos B. ¿Por qué? Porque B es el numerito que le acompaña a la X. En este caso no tenemos X, entonces es 0. No vayan a poner menos 3 más. Y la C entonces vale menos 3. Así, ahí tenemos. Bueno, entonces vamos a copiar esta partecita, que ya es más fácil para hacer esto. Esto llevamos aquí. Y entonces hacemos nuestra valorización. Menos, ya tengo acá menos, ¿cuánto vale B? B vale 0. Entonces acá 0 sobre 2 por A. ¿Cuánto tengo acá? 2, 2. ¿Cuánto tengo arriba? Tengo 0 sobre 2 por 2, 4. Ni ya hace falta ponerle el signo, pero le ponemos ahí por cualquier cosa. Entonces acá es 0. 0 dividido 4, 0. Después para el siguiente, ¿cuánto va a ser? 4 por A por C. Y C vale menos 3. Menos B cuadrado. B cuadrado es 0 al cuadrado. 4 por A vale 2. Entonces, ¿cuánto tengo acá? Menos... Sacamos esto de aquí y tengo ahí 4 por 2,
4 por 2, 8. 3 por 8, 24. Menos 24 sobre 4 por 2, 8. 8. ¿Cuánto es menos 24 dividido 8? Menos 3. Entonces todo esto es menos 3. Y una característica que ustedes pueden verificar acá es esto. Fíjense que me va a dar entonces 0 y menos 3. ¿Qué ocurre acá? Que cuando no tenemos la b, entonces me dice que el vértice de la parábola se queda sobre el punto que en este caso es el independiente, menos 3. Ahí está. Ya tenemos entonces el vértice. ¿Qué hacemos? Necesitamos ahora para nuestro gráfico. Para graficar. ¿Qué hacemos para graficar? Igualamos a 0 nuestra función. Nuestra función es esta. Entonces igualamos a 0 y vemos qué ocurre. Ahí. Esto igualamos a 0. Entonces voy a tener ¿cuánto? Voy a tener toda esta expresión igualada a 0. Igual a 0. Así. Y de ahí despejamos entonces x. ¿Cómo va a ser? Vamos a pasar en la siguiente hoja porque me va a faltar espacio. Me va a faltar espacio. Ahí está. Entonces tengo 2x cuadrado es igual a 3. 2x cuadrado es igual a 3. Es igual a 3. Así. Necesito la x, entonces, o sea, la x cuadrado, entonces la x cuadrado ¿a qué va a ser igual? X cuadrado es igual a 3 sobre 2. 3 sobre 2. Ahí tengo. Yo necesito x, entonces, ¿qué hacemos? Y le aplicamos raíz cuadrada. Vamos a suponer que, por ejemplo, o acá me daba así menos 3. Entonces, así como ya les dije en algún momento, menos 3. Si me daba así y yo necesito el valor de la x, entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener raíz cuadrada de menos 3 sobre 2. Entonces, ¿qué significa eso? Que voy a tener un número que va a ser imaginario. ¿Qué significa que me dé un número imaginario? Que no tiene punto de intersección con el eje x. ¿Y cuándo podría pasar eso? Y podría pasar cuando ocurre esto, por ejemplo. A ver, nuevo, lo quiero, y ocurre esto, por ejemplo. Para que sepan a qué me refiero cuando digo eso. Tengo así, y la parábola, por ejemplo, tiene su vértice acá y se levanta ahí. Entonces, fíjense que no corta el eje X en ningún lado. O, por ejemplo, su punto máximo está acá y la parábola se abre de este lado. Entonces, cuando me sale, cuando igualo y igual a 0, y la X me está dando algún valor así loco, en el sentido de que no se puede hacer en el conjunto de los números reales, entonces eso indica en forma gráfica. Bueno, entonces acá yo necesito X, ¿qué hacemos? X es igual a más menos raíz cuadrada de 3 sobre 2. Raíz cuadrada de 3 sobre 2. Vamos a poner así bien para que quede más bonito. 3 sobre 2 es igual a, es igual, y salió fuera de mi, es igual, ahí está, más menos, y sacamos entonces en decimales eso para poder graficar, porque si no, no vamos a poder hacer más menos, y realizamos ese calculito. Ponemos también entre paréntesis por cualquier cosa, y me da 1.22, o sea, 1,2. ¿Qué significa 1,2? Que voy a tener 1,2 positivo y 1,2 negativo. Eso es lo que me está indicando ese más menos 1.2. Entonces, x es igual a 1.2 directamente. ¿Qué significa esto para nosotros? Que hay un punto P que está en donde? En 1.2 y 0. Así. Voy a ponerle acá un poco más para que se note mejor. Y entonces, para la otra x, va a ser ¿cuánto? Menos 1.2. Y acá entonces tengo menos 1.2. Así. Y esos son los dos valores, entonces,
o sea, los dos puntos para nuestro punto de intersección con el eje X. Ahora vamos a graficar. A ver, está en 0 y menos 3. Entonces está sobre el eje X hacia abajo. Entonces vamos a irnos otra vez aquí. Necesito un nuevo. No me interesa guardar. Y entonces hacemos nuestro calculito acá. A ver, 0.3 entonces está sobre el eje X. Entonces hacemos eso. A ver, este es pincel. Yo necesito esto. Acá. Y 0 menos 3 está, voy a necesitar más abajo. Así. Entonces acá voy a tener 1, 2 y 3. Negativo. Menos 1, menos 2 y menos 3. Y mi vértice entonces está aquí. No, a ver, un ratito. ¿Dónde era que estaba nuestro vértice? No me acuerdo. 0 y menos 3, está bien, 0 y menos 3. Y nuestro punto de intersección está en ¿dónde? En 1.2 positivo y negativo. 1.2 positivo y negativo. Puedo hacer un poco más grande para que se vea mejor en la abertura. Entonces acá tengo 1 y 2. Y acá tengo menos 1 y menos 2. Ahí. Entonces 1.2 está más o menos por aquí. Y el otro 1.2 está más o menos por aquí. Este es Y, acuérdense. Y esto es X. Y realizamos nuestro gráfico. Entonces, ponemos otro color y levantamos esto. Nuestro eje de la parábola viene a ser el eje Y en este caso. El eje de la parábola, el eje imaginario. Así. Así y así. Y ahí. Ahí está. Bueno, ¿qué le falta a mi gráfico? Le falta su ecuación. Y con eso ya terminamos esto. A ver. La ecuación de esto era esto que tenemos aquí. Y es igual a... Y es igual a 2x cuadrado. ¿A qué mi 2? 2x al cuadrado menos 3. Menos 3. Y ahí tenemos entonces nuestra grafiquita. Voy a borrar esto porque salió mal el 2. Y le voy a poner bien su 2. Ahí está. Entonces, fíjense que si no tengo entonces la constante que le acompaña a la x normal, el menos 3 sí o sí va a coincidir con ¿qué? Con el vértice que me dice la parábola en este caso. Bueno, ¿consultas, niños y niñas? No, profe. No, Todo no. claro, profe. Bueno, voy a poner esto aquí. Con la disculpa al caso, porque sale muy fea, pero no tenemos otra opción. Y lo vamos a tener que hacer a mano, a no ser que quieran hacer en algún programa y sin problema también. Bueno, Si hacemos por ejemplo, te adjuntamos aparte nomás. no, hay más. O sea, vos puedes recortar así como estoy haciendo y le insertas ahí sin problemas. O sea, podemos desarrollar la tarea en Word. En Word, en Excel, como quieran, no hay problema. No tiene que ser sí o sí a mano. No, o sea, ustedes pueden hacer como quieran. Desde el principio yo le dije, el que les sea más rápido, más práctico y porque capaz esto no usamos mucho el tema de edición y entonces nos genera más problema que solución. Ustedes pueden hacer como les sea más rápido.
Bueno, ahí está entonces. Les voy a dejar esto para que practiquen. Ahí tienen 3. Esto vamos a hacer de hoy en noche. Entonces, se va de aquí. Y tienen acá para poder practicar 3 ejercicios. Y creo que tenían uno más ahí abajo, arriba también. Para practicar. Este. Poner así en rojo para que se acuerden. Practiquen y cualquier cosa. Entonces, si tienen dudas, me avisan. Ahí está. Bueno, a ver, esto voy a guardar por cualquier cosa. Y saco la grabación para llamar la lista y dejarles ir. A ver.